tomar su lugar. Estamos en esta serie que hemos denominado, que hemos llamado Juntos y Revueltos. Y durante los últimos servicios, nuestros predicadores han estado compartiendo con nosotros algunos mensajes relacionados con la unidad de la iglesia, algunos mensajes relacionados con la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Hemos aprendido la importancia de la unidad en nuestras familias, la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Hemos aprendido la importancia de cómo debe de ser nuestro comportamiento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia para procurar la unidad. Y durante este tiempo yo he estado reflexionando un poco acerca de ¿cuáles son esos enemigos de la unidad? ¿Cuáles son esas cosas que en algún momento pueden causar o pueden producir que la unidad dentro de la iglesia sea destruida o se vea afectada? Y hace algunos días atrás yo tuve la bendición de estar con mi familia en Estados Unidos. Más o menos el tercer día nos cayó una nevada fuertísima. Y yo estaba bastante contento porque mi hijo Ignacio iba a poder disfrutar, iba a poder conocer la nieve, iba a poder disfrutarla. Pero me pasó algo gracioso. El día que ya había parado de nevar y decidimos salir para que él disfrutara de la nieve, le pusimos las chumpas, las chamarras y todo lo que hay que ponerle para que no pase frío. Y cuando salimos, yo estaba con la expectativa de que él se emocionara con la nieve y se sorprendiera con la nieve. Pero Ignacio tiene 3 pasiones. A sus 2 años tiene 3 pasiones y es como bien marcado en esas 3 cosas. Y son los animales, los aviones y los carritos. Sobre todo esta última, los carritos a él lo vuelven loco. Y entonces salimos de la casa, está todo el jardín de la casa lleno de nieve, un gran espacio para disfrutar. Lo que yo esperaba, mi expectativa es que él se emocionara al ver la nieve, se sorprendiera, pero no pasó. Cuando salimos, él directamente alza sus ojos hacia el cielo, mira a un grupo de gansos que va pasando y su emoción completamente fue hacia los gansos y no hacia la nieve. Entonces los mira, ellos van volando y haciendo mucho ruido mientras van volando. Ignacio se emociona y empieza a hacer cuac, 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 cuac y empieza con sus manos a hacer como si fuera un pato. Y él le había perdido toda la atención a la nieve, no le representaba ninguna ilusión, tanto como los patos, los gansos que iban en el cielo volando. Obviamente después los gansos se fueron, siguieron su vuelo, se fueron y entonces ya le puso más atención a la nieve y la disfrutó. Pero yo me quedé pensando y me quedé reflexionando en la imagen que mis ojos acababan de ver. Yo nunca había tenido la oportunidad de ver a los gansos, de ver cómo los gansos vuelan en conjunto, vuelan en manada. Y algo que me pareció interesante era un grupo muy pequeño, más o menos unos 8 o 10 gansos que iban volando, un grupo bastante pequeño, a veces vuelan en grupos mucho más grandes, pero estos gansos iban volando en forma de V, en una forma de V pequeña, como la conocemos. Y era la manera en la que ellos iban. Y mientras iban pasando, iban haciendo muchísimo ruido. Mientras iban volando, ahí hay una imagen, esa no la tomé yo, no es la foto que yo tomé. No les puse la foto que yo tomé porque si hubieran visto así chiquititos, pero era algo como esto que está en pantalla. Los gansos iban volando, iban en una forma de V como está en la pantalla y haciendo muchísimo ruido. Y entonces cuando los vi, yo recordé que hace años atrás algo yo había aprendido acerca de las razones, los propósitos por los que los gansos vuelan de esta manera. Y entonces me tomé a la tarea de investigar un poco las razones por las que los gansos vuelan así. ¿Por qué ellos vuelan de esta manera? Y he encontrado algunos datos muy interesantes que me van a servir para introducirme a lo que quiero y a lo que creo Dios puso en mi corazón para compartirte esta mañana. Los gansos, los científicos, han estudiado el vuelo de los gansos y han descubierto que una de las razones o algunas de las razones por las que ellos vuelan de esta manera, número 1, es porque necesitan de un liderazgo. El ganso que va a la cabeza va dando el sentido de la dirección
hacia dónde ellos deben de avanzar. Si no hubiese un liderazgo, los gansos volarían. Yo no sé si usted ha visto en algún momento, pero allá por mi casa lo que se miran son un montón de cotorritos que como a las 4 de la tarde vuelan en conjunto y están volando por todos lados y a veces hasta se topan entre ellos y es un vuelo desordenado. Los gansos no. Ellos tienen a la cabeza a un líder que va guiando el camino, que va dirigiendo el camino hacia donde ellos deben dirigirse. Pero eso no es todo. Más interesante es que la razón por la que toman esta forma de vuelo es porque los gansos que van adelante del otro, mientras van aleteando, van desarrollando una ráfaga de aire que hace que los gansos que van atrás no tengan que esforzar tanto sus alas. Y entonces esta ráfaga de aire que se va generando hace que todos puedan planear y no tengan que aletear todo el tiempo para no cansarse. Y es interesante porque los gansos normalmente migran en 2 temporadas específicas. En Estados Unidos migran durante el otoño, que es más o menos agosto, septiembre y por ahí un poco de octubre, y buscan lugares más cálidos porque saben que el invierno está a punto de acercarse. Y entonces los gansos huyen de la temporada de frío, de la temporada de nieve, buscan algunas islas del Caribe. Hay algunos gansos que vuelan hacia Jamaica, República Dominicana, Cuba, algunos lugares más cálidos. Hay otros gansos que se vienen hacia el sur, Centroamérica, Suramérica, pero ellos migran para huir de las temporadas de invierno muy fuertes. Y normalmente regresan en la temporada por ahí febrero, marzo, que es donde el invierno ya está a punto de pasar y son climas que ellos ya pueden soportar. Por eso nosotros con Ignacio tuvimos la bendición de ver unos de estos gansos que seguramente estaban ya retornando de la migración que habían hecho. Pero ellos vuelan de esta manera para facilitar el vuelo y no cansarse tanto. Son distancias muy extensas las que ellos recorren y utilizan esta estrategia de vuelo para poder soportar y para poder aguantar el trayecto. Algo más que encontré y que me pareció interesante es que tienen un sistema de relevos que sucede de esta manera. Cuando el líder se cansa, el líder se va hacia atrás y el siguiente ganso en la fila toma el lugar del líder para que el líder pueda descansar. Y de esta manera siempre tener a alguien en la cabeza que vaya guiando y que vaya dirigiendo el vuelo. Pero cuando uno de los gansos sufre alguna lesión por alguna razón, sufre alguna lesión o está demasiado cansado porque a lo mejor no se preparó lo suficiente para el vuelo, el ganso se aparta de la manada, el grupo sabe que este ganso se ha apartado, disminuyen el vuelo, la velocidad a la que van y los 2 gansos que van al final de la fila le acompañan a este ganso que está cansado o que está herido para que pueda descansar. El resto de los gansos no detiene su vuelo, pero sí empiezan a volar a una velocidad más lenta para esperar al otro ganso, al ganso que está herido o que está cansado, a que se pueda recuperar, a que se pueda reponer y entonces los otros gansos lo puedan alcanzar. Imagínese usted el nivel de unidad que este grupo de gansos, que esta manada de gansos tiene, o el sistema en el que funcionan, en donde la unidad no se ve interrumpida. Algo que me parece interesante es que mientras ellos van volando, van haciendo este sonido que los gansos hacen, pero dicen que la razón por la que lo hacen es que se dan ánimos a través de este sonido. Cuando escuchamos que hacen cuac, cuac, cuac y que van volando y van haciendo el sonido, es porque a través de este sonido los gansos se van dando ánimos. Y a mí me ha parecido fascinante la manera en la que estos animalitos migran, porque son un ejemplo muy claro de lo que debería de representar realmente la unidad. En pocas palabras, ellos vuelan de esta manera porque saben que el vuelo de migración de un lugar hacia otro es un vuelo sumamente complicado, es un vuelo sumamente difícil. Ellos saben que se van a enfrentar a diversos enemigos, algunos depredadores, al mal clima, fuertes lluvias, la misma nieve y condiciones, enemigos
que pueden causar o que pueden producir que no cumplan con su propósito de migrar. Y entonces ellos toman este sistema de unidad para garantizar que todos van a llegar al lugar que se han trazado. Se enfrentan a estos enemigos y vuelan en unidad estratégicamente para cumplir su propósito. Y yo he titulado, si tenemos la primera diapositiva, he titulado a este mensaje Los enemigos de la unidad, reflexionando un poco en la historia, en lo que les acabo de compartir acerca de los gansos. Me he dado cuenta que cuando hablamos de unidad existe una razón específica, y vamos a ir aprendiéndolo a través de los siguientes minutos, por las cuales el enemigo está muy interesado en destruir la unidad de la iglesia. Existen enemigos, existen factores, existen circunstancias que quieren provocar que la unidad de la iglesia sea destruida. Y hoy vamos a reflexionar acerca de estos enemigos, hoy vamos a reflexionar acerca de estos factores que pueden destruir la unidad de la iglesia, pero también vamos a hablar y vamos a reflexionar un poco acerca de los antídotos para evitar que la unidad sea destruida. Y yo quiero que usted me acompañe para iniciar a Juan capítulo 17. Vamos a leer el verso 1, vamos a hacer una pausa y después vamos a continuar con el verso 9 en adelante. Y yo quiero darle a usted un poco de contexto. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 17, verso 1, dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y yo voy a hacer una pausa necesaria en este punto. Lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo en esta parte de la historia son momentos antes del arresto de Jesús. Son los momentos previos a que Jesús sea arrestado. Si usted tiene una Biblia Reina Valera del 60, usted puede ver en su Biblia allí impresa que al título de este pasaje le colocan la oración de Jesús por sus discípulos, o Jesús ora por sus discípulos. Algo muy parecido a esto. ¿Por qué? Jesús sabe que está a punto de ser entregado. Jesús sabe que está a punto de ser crucificado y sabe que posiblemente sea uno de los últimos momentos en los que Él pueda tomar este tiempo con sus discípulos, sea uno de los últimos momentos en los que Él pueda tomar este tiempo con los discípulos, y decide, entre muchas cosas que les dice, entre muchas cosas que habla con ellos, tomarse un tiempo para orar por sus discípulos. Imagínese usted esto, piense usted en esto. Si a veces cuando sabemos que viene un profeta a la iglesia nos emocionamos, nos entusiasmamos y le decimos al Señor: Señor, habla mi vida, habla mi corazón a través del profeta. Ahora piense usted qué pasaría si el Rey de Reyes y Señor de Señores entrara por esta congregación y dijera: quiero orar por ustedes. Yo creo que todos nos tiraríamos hacia el frente y estaríamos ahí expectantes a la oración que el Maestro, que el Rey de Reyes pudiera hacer por nosotros. Los discípulos están allí, están con Jesús, y Jesús está a punto de hacer una de las últimas oraciones por ellos, que es una oración fascinante, y vamos a ver un poco de ella. Pero están allí, el Maestro está allí, y ellos están con la expectativa de qué es lo que Jesús va a orar por ellos. No vamos a leerlo todo por cuestiones de tiempo, pero yo quiero que usted me acompañe al verso 9. Vamos a leer completo y después vamos a analizar algunas partes de este pasaje. Jesús ora por sus discípulos y dice lo siguiente, verso 9: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús está orando al Padre y está pidiendo por los discípulos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti.
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, que era Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora, dice Jesús, voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, todos nosotros, para que todos sean uno. Y preste atención al verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vamos a hacer una pausa acá. Jesús sabe que son los últimos momentos que Él tiene con sus discípulos, que para este momento los discípulos ya no solo son discípulos, para este momento los discípulos se han convertido en los mejores amigos de Jesús. Para este instante ya no solo son las personas que lo siguen y que caminan con Él. Para este instante Jesús ya ha llorado con ellos. Para este instante Jesús ya ha atravesado persecución con ellos. Para este instante Jesús ya ha atravesado mucho cansancio con ellos. Ha hecho todo lo que los mejores amigos hacen. Han compartido juntos, han estado juntos, han comido juntos, han viajado juntos, han hecho todo juntos. Y para este momento ya no son los discípulos, ya no solo son los que se convertirán en los apóstoles. Jesús no los mira como los que dirigirán la iglesia. Jesús no los mira con el interés de estos continuarán la expansión del evangelio. Jesús los ve más que solamente sus discípulos. Los ve como sus verdaderos y más íntimos amigos. Y lo podemos ver en la oración que Jesús está haciendo. Lo primero, entre todo lo que acabamos de leer, lo primero que resalta es que Jesús le ora al Padre y le dice al Padre: guárdalos, cuídalos, protégelos. Mientras yo he estado acá en la tierra con ellos, dice Jesús, yo los he guardado, yo los he protegido. Pero ahora que me voy, le pide al Padre, le dice al Padre: protégelos, cuídalos, no dejes que nada ni nadie les pueda hacer daño. ¿Tú te has preguntado alguna vez si Jesús está realmente interesado en protegerte? Lee Juan 17, porque aunque es una oración que Jesús está haciendo por los discípulos, tiene un carácter y un sentido universal. Jesús está diciendo al Padre y está orando también por ti, porque en la misma oración más adelante Jesús dice: y a todos los que han de creer en mi nombre, guárdalos. Iglesia, Jesús se preocupa por ti. Jesús cuida de ti. Si tú últimamente no lo has sentido, yo tomo una pausa en este mensaje para decirte: Jesús tiene cuidado de ti. Jesús cuida de ti aún en los peores momentos que tú puedas atravesar. Jesús tiene cuidado de ti. Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado, Él no se ha olvidado de ti. Él sigue teniendo cuidado de tu vida. Y lo vemos reflejado en la oración. Jesús le ora al Padre y le dice: cuídalos, guárdalos, protégelos de todo mal. Y no solamente eso, Jesús también dice: santifícalos en tu verdad. Jesús no solamente
está preocupado por el cuidado de los suyos. Está preocupado también por la vida espiritual de los suyos. Jesús no solamente tiene interés en que el Padre cuide de los discípulos, de ellos. Jesús también está interesado en su vida espiritual. Jesús está interesado en nuestra vida espiritual. Cuando tú le fallas al Señor, no creas que Jesús se vuelve una persona indiferente que te da la espalda y se olvida de ti. Él no hace eso. En su oración a los discípulos, Él está diciendo: Padre, por favor, santifícalos. No solamente cuídalos, no solamente protégelos, también santifícalos en tu verdad. Y hay una tercera cosa en la oración de Jesús que a mí me llama muchísimo la atención, y es donde vamos a enfocarnos esta mañana. Y es en el verso 20. Jesús no solamente está interesado en la unidad, no solamente está interesado en el cuidado. Jesús no solamente está interesado en la espiritualidad. Jesús también está interesado en la unidad de los suyos. Por eso el verso 20, regresando un poco en la lectura, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y el verso 21 dice: para que todos sean, ¿qué, iglesia? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí viene algo que es en lo que quiero que prestemos atención, porque Jesús dice: para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está orando al Padre, y después de pedirle que cuide a los suyos, después de pedirle que los santifique, Jesús le pide al Padre y le dice al Padre que ellos puedan mantenerse en unidad, que puedan ser uno entre ellos, uno entre nosotros, así como Jesús y el Padre son uno, y que después nosotros entendamos que también debemos de ser uno con ellos. Y dice Jesús: porque en esta unidad, dice, el mundo creerá que tú me enviaste. Iglesia, yo quiero que tú entiendas algo esta mañana, y es que la misión de Dios para la iglesia nunca fue una misión individualista, nunca fue una misión individual. Siempre se ha tratado de una comisión, una misión compartida. Siempre se ha tratado de una misión que todos los que estamos en este lugar compartimos, que es la predicación del evangelio. Pero para que esto tenga el efecto que debe de tener, necesitamos vivir en unidad. Jesús dice: para que sean uno como nosotros somos uno, y que sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Y yo no sé si usted está entendiendo el significado o lo valioso de la unidad, pero es a través del trabajo que la iglesia en unidad hace que el evangelio puede ser predicado. Yo se los decía a los hermanos en el primer servicio: Jesús pudo decir: yo soy Dios, voy a venir a esta tierra y voy a vivir en esta tierra 5,000 años, 8,000 años, y yo me voy a encargar yo mismo de predicar el evangelio, y yo voy a hacer que las personas se conviertan y se entreguen al Padre. Pudo haber dicho eso, pero en su lugar Jesús nos comisionó, y por eso es que le llamamos la gran comisión. Por eso es que no le llamamos la misión de la iglesia, le llamamos la comisión, porque es una misión compartida. Y para que la comisión pueda darse, necesitamos unidad. Necesitamos unidad. Y sabes que cuando nosotros vemos a la iglesia primitiva y leemos en el libro de Hechos mucho del trabajo que la iglesia hizo, es porque la iglesia, es porque los primeros discípulos entendieron la importancia de la unidad. Los apóstoles, una vez Jesús ya no está en esta tierra, comprendieron y entendieron la importancia de la unidad. No lo busques, pero por ponerte algunos ejemplos, Hechos capítulo 1, verso 4, dice la palabra de Dios: y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaren la promesa del Padre,
Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Hechos capítulo 4, verso 32, y la multitud de los que había creído eran de un solo corazón y una sola alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Los cristianos de los primeros siglos entendieron que en la unidad había poder, que lo que unos pocos podían hacer, si se unían muchos, podían lograr cosas más sorprendentes. Y fue por esa razón que decidieron permanecer unidos. Fue por esa razón que decidieron estar en un mismo sentir, de un solo corazón. Y si usted analiza la historia de la iglesia, los siguientes siglos, se va a dar cuenta que fue una iglesia que siempre se mantuvo unida. Siempre buscó la unidad porque habían entendido en su mente que a través de la unidad había poder. Que si eran uno, como Jesús lo decía, podían volverse uno también con Jesús y con el Padre. Y a través de esa unidad lograr cosas impresionantes. La Biblia también enseña que son mejor dos que uno, porque esos dos pueden recibir mayor recompensa. Esos dos unidos pueden lograr mayores cosas que la que una sola persona puede lograr. Y entonces cuando nosotros entendemos que la unidad tiene el propósito de la proclamación del evangelio, que en la unidad existe la posibilidad de que mucha gente entregue su vida a Cristo, que en la unidad, a través del trabajo que la iglesia hace, no solo en Días de Gloria, sino en toda Guatemala y en todo el mundo, a través de esa unidad existe la oportunidad que muchas personas conozcan de Cristo. Yo entiendo ¿por qué existen tantos enemigos de la unidad? Entiendo por qué el enemigo está tan interesado en destruir la unidad de la iglesia, en destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Porque cuando una iglesia es dividida, cuando una iglesia está dividida, no va a tener el mismo impacto que cuando una iglesia trabaja en conjunto para cumplir con el propósito que Dios le ha entregado. De hecho, la palabra iglesia viene del griego eclesía. Si tenemos el siguiente slide, la palabra iglesia viene del griego eclesía, que se traduce literalmente como una asamblea o una comunidad. Y cuando nosotros profundizamos en el significado de la palabra comunidad, proviene del latín comunitas, que tiene dos raíces, com y muneris, que com significa en conjunto y muneris con un propósito. Eclesía es un grupo de personas que tiene el propósito más importante de todos, y es la proclamación del evangelio del Hijo de Dios, de Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí, para que nosotros podamos tener salvación. Y es a través de la unidad, de esa asamblea, de esa comunidad, de esa eclesía, que nosotros cumplimos con ese propósito. Y es por eso que entonces entiendo, iglesia, que el enemigo está tan interesado en destruir la unidad. Es por eso que a veces se introducen dentro de la iglesia algunos pensamientos de superioridad, algunos pensamientos de inferioridad también. A veces damos lugar a los chismes, a veces damos lugar a las habladurías, porque el enemigo está interesado en destruir la unidad de la iglesia. Y Pablo sabe esto. Hay un pasaje, quiero que usted me acompañe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 20 y 21. Usted se ha dado cuenta que a través de esta serie de mensajes hemos utilizado diversos pasajes de las cartas del apóstol Pablo, porque Pablo habla un sinfín de veces
promoviendo la unidad de la iglesia porque sabe que la unidad de la iglesia es muy fácil que se vea afectada. Y dice el apóstol Pablo en el verso 20, pues me temo, tiene miedo, tiene temor. Dice, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Y escucha esto, iglesia, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Y que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, la fornicación, la lascivia que han cometido. Corinto, iglesia, era una congregación que se había marcado por la división. Era una congregación que le había abierto las puertas al pecado sexual, pero también era una congregación que le había abierto las puertas al chisme, a las habladurías, a muchas cosas. Y en la primera carta a los Corintios, Pablo insta a la iglesia en Corinto que se puedan unir, que se puedan perdonar, que puedan perdonarse las ofensas unos con otros, que puedan perdonarse el daño unos con otros. Y Pablo en su primera carta anima y motiva a los corintios a que puedan vivir en unidad. Pero en su segunda carta, seguramente por ahí un pajarito le llevó el chisme a Pablo de que las cosas en Corinto seguían iguales, de que la gente seguía peleando, de que la gente seguía murmurando, de que la gente seguía hablando mal unos de otros, de que la gente se seguía criticando, de que la gente seguía viendo cómo la hermana llegó vestida, de que la gente seguía viendo cuál de los hermanos no les saludaba y se ofendían a través de eso. Y empezaron a llegar todas estas noticias a Pablo, y escribe a los corintios y les dice: Corintios, tengo temor, tengo miedo de que cuando llegue yo encuentre todas estas cosas en medio de ustedes. Y usted podría pensar que estos son temas de la iglesia primitiva y de la iglesia de antes. Hermanos, estas cosas siguen pasando. ¿A usted le parecería sorprendente la cantidad de personas que nos vienen buscando, que vienen dolidas y que vienen sentidas porque otro hermanito o otra hermanita no les saludó, asegurando que les tiró el pelo, que les volteó la cara y que algo debe de tener, sin tan siquiera primero tratar de platicar con esta persona? Y muchas veces, iglesia, nosotros podemos abrir las puertas para que estos enemigos puedan destruir la unidad de la iglesia. Si tenemos el siguiente slide. Y yo he puesto a los enemigos de esta manera para poder visualizarlos y para poder analizarlos un poco más a profundidad. Pablo, dentro de todos los que dice, principalmente está hablando de las contiendas, de la ira, de las iras, las divisiones, las maledicencias, el decir o hablar mal de los demás, las murmuraciones y las soberbias. Y entonces Pablo les dice a los corintios: me preocupa que estas cosas puedan suceder dentro de la iglesia, porque esto, hermanos, puede destruir la unidad, puede acabar con la unidad de la iglesia. Este tipo de actitudes en el corazón de las personas puede acabar la unidad de las iglesias. Y usted pensará, es que eso ya no pasa. Pasa. Yo he platicado, he conocido pastores que sus iglesias se han partido, se han dividido por el chisme de un grupo de personas que no tuvo la capacidad de hablar de frente, y terminaron dividiendo congregaciones al punto de que desaparezcan iglesias completas.
Por eso es que Pablo tiene temor. Por eso es que Pablo les dice a los corintios: tengo temor de que no los encuentre como debería de encontrarlos, y que todas estas cosas estén sucediendo dentro de la iglesia. Y ojo, yo no estoy diciendo que en días de gloria esté pasando esto. Lo que estoy diciendo es que si tú has sentido en tu corazón que algunas de estas cosas quizás están empezando a dominarte, tú necesitas tratar eso. Si tú identificas que en tu vida el chisme está empezando a tener cabida, las murmuraciones están empezando a tener cabida, si tú identificas algunas de estas actitudes en tu corazón, tú necesitas empezar a tratar eso. Porque esto, iglesia, estos enemigos en muchas ocasiones tienen un efecto multiplicador. Porque cuando yo hablo mal de alguien, a la persona a la que le estoy hablando mal de la otra persona, yo ya estoy contaminando su corazón. Y si esta persona va con otra persona y habla mal de esta otra persona, está contaminando su corazón y tiene un efecto multiplicador. Y necesitamos prestarle atención a estos enemigos para que no tengan cabida en nuestro corazón. ¿Qué es lo que se habla en las mesas de nuestros hogares, iglesia? ¿Qué es lo que se habla en los comedores, en la cena? ¿Será que hablamos bendición o nos ponemos a murmurar de los líderes, de los pastores, de la gente de la iglesia? ¿Qué es lo que pasa en nuestras casas, en nuestros comedores, en nuestras salas? ¿Será que son tiempos? ¿Será que son espacios? ¿Será que son momentos de bendición? ¿Momentos en donde la presencia de Dios está allí? ¿O será que son momentos en donde nosotros les podemos estar abriendo las puertas a estas cosas? Y alguien me enseñó algo hace poco que golpeó mi corazón, porque esta persona me decía: tú no puedes agarrar un pedazo de tierra y tirárselo a alguien más sin que tus manos no queden manchadas. Tú tomas la tierra y se la avientas a alguien, manchas a esa otra persona, pero tus manos quedaron manchadas con esa misma tierra. Si tú hablas mal de alguien, si tú hablas mal de otra persona, si tú hablas mal de otro hermano, tú mismo estás quedando manchado por las mismas cicatrices con las que quieres lastimar a otras personas. Es por eso, iglesia, que nosotros no podemos permitir que todas estas cosas tomen cabida, tomen lugar en nuestro corazón, porque este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones pueden afectar la unidad de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de ellas y de manera rápida, cuando hablamos de contiendas, nos referimos a disputas, peleas, conflictos que surgen de rivalidades o desacuerdos. Cuando hablamos de la ira, estamos hablando de ese enfado, de ese enojo intenso y descontrolado que puede expresarse por palabras o acciones agresivas. Cuando hablamos de divisiones, estamos hablando de todas esas separaciones o fracturas dentro de una comunidad, que puede ser por motivos personales, por motivos económicos, por cualquier tipo de circunstancia. Cuando hablamos de maledicencias, estamos hablando de hablar mal de otros, calumniando o difamando su reputación. Cuando hablamos de murmuraciones, estamos hablando de comentarios negativos, quejas o críticas hechas en secreto o a espaldas de alguien. Cuando hablamos de soberbia, estamos hablando de esa altivez o ese orgullo extremo y sentimiento de superioridad hacia los demás. Y estos son algunos de los principales enemigos de la unidad de la iglesia. Son algunos de los principales enemigos que pueden afectar, que pueden perjudicar a la unidad de la iglesia. Y el apóstol Pablo no solamente expresa estas preocupaciones,
también nos enseña cuál es el antídoto. ¿Qué es lo que puede causar que esto se revierta y poder tomar acciones que procuren la unidad de la iglesia? Porque esto es lo negativo: las contiendas, las iras, las divisiones, las maledicencias, las murmuraciones, las soberbias, los desacuerdos. Todo esto es la parte negativa, los enemigos de la unidad. Pero hay algo que cada uno de nosotros podemos hacer hoy para promover la unidad de la iglesia. Quiero que me acompañes, Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante. Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: vestidos pues, o sea, ponernos, vestirnos. Pablo dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y viene la lista, iglesia, de lo que puede causar la unidad dentro de la iglesia. Y dice: vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo está diciendo y está enseñando que como hijos de Dios, como escogidos de Dios, nosotros nos tenemos que vestir de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de perdón. Es lo que Pablo está diciendo. Que mientras este mundo enseña que tú te puedes comportar de cierta manera, que tienes que velar por tus propios intereses, solo por lo tuyo, Pablo dice que nosotros como escogidos de Dios podemos vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de perdón. Esto, iglesia, es el antídoto para todos esos enemigos de la unidad que han tratado de destruir la unidad de la iglesia. Si tú analizas tu corazón, si tú analizas tu vida y empiezas a identificar que hay algunas de estas cosas en tu corazón, tú necesitas empezar a vestirte de estas cosas de las que Colosenses nos hablan: de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de perdón. Si tenemos la siguiente diapositiva. Esto es lo que necesitamos dentro de la iglesia. La iglesia necesita mucha bondad. La iglesia necesita personas con un corazón bueno. Yo se los decía a los hermanos en el primer servicio: el mundo allá afuera es muy cruel. Usted tiene la oportunidad de desarrollarse en un trabajo fuera del círculo de la iglesia. Usted sabe lo cruel que es el mundo allá afuera. La gente en los trabajos pisotearían a cualquier otra persona por conseguir lo que desean. La gente allá afuera habla mal de las otras personas, chismean de las otras personas, destruyen a las otras personas. La gente allá afuera se comporta de esta manera. Y si nosotros como iglesia no empezamos a hacer la diferencia y no empezamos a buscar la manera de practicar y de vestirnos de todas estas cosas, entonces ¿qué estamos haciendo de diferencia con los que están afuera sin Cristo? Necesitamos bondad dentro de la iglesia. Usted y yo venimos un día a los pies de Cristo con el corazón deshecho, con el corazón destruido. La mayoría, quizás algunos no.
Pero ¿qué hubiese pasado si en lugar de encontrarnos con el amor de Cristo, nos hubiéramos encontrado con un montón de personas que solo pelean, que solo murmuran, que solo chismosean, que solo se destruyen unos con otros? No estaríamos en este lugar. Es por eso que dentro de la iglesia necesitamos bondad, necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre, misericordia, necesitamos paciencia, necesitamos perdón. Este es el lugar, y yo veo la iglesia de esta manera. Este es el lugar donde todos somos iguales. Aquí el título de licenciado, de empresario, el título de magíster, el título de doctor, aquí donde estamos, en este momento donde estamos congregados, no tiene ningún sentido. Porque aquí en esto, y no estoy hablando solo de este lugar en donde estamos ahorita congregados, estoy hablando de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Lo que a nosotros nos define es que somos hijos de Dios, que todos en este lugar somos hijos de Dios. Y aquí, iglesia, no importa cuánto tú tienes en tu cuenta de banco. Acá no importa cuántas propiedades tú tienes, cuántos títulos tú tienes, qué es lo que has logrado. En este lugar todos somos hijos de Dios y venimos a este lugar porque todos necesitamos de Dios y necesitamos encontrarnos con Él. Y entonces lo que nosotros debemos hacer es vestirnos de todas estas cosas y demostrar que Jesús mora en nosotros, y a través de su amor reflejado en nosotros podemos nosotros practicar todo esto. Pero Pablo no termina allí, y si los muchachos de la alabanza se vienen adelante, el pasaje no termina allí. La palabra de Dios está hablando y está diciendo: somos escogidos de Dios. Tú eres escogido de Dios. Cada uno de los que estamos en este lugar somos escogidos de Él, somos escogidos por Él. Y dice, tenemos que actuar como escogidos de Dios. Y hace ahí un énfasis y dice, y no solamente somos escogidos, también somos santos y somos amados. Y entonces entra a la parte de lo que acabamos de leer. Dice, vistámonos de entrañable misericordia, vistámonos de benignidad, vistámonos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y me encanta esa palabra, sopórtense. Porque, hermanos, también tenemos que ser conscientes, no vamos a ser del agrado de todas las personas. Muchas veces tu forma de actuar, tu forma de comportarte o tu propio carácter seguramente no va a congeniar del todo con otras personas, pero eso no nos da el derecho de que vamos a hablar mal de los otros o que vamos a destruir a los otros. No nos da el derecho. Y lo mete Pablo en el pasaje y dice, se tienen que soportar. Pero no solamente soportarse, dice, tienen también que perdonarse los unos a los otros de la manera que Cristo nos perdonó. Y cuando pensamos que ya se ha dicho todo, cuando pensamos que vamos a practicar la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, Pablo agrega un elemento más. Y el verso 14 dice, si lo tenemos en pantalla, y sobre todas estas cosas, sobre la misericordia, sobre la bondad, sobre el perdón, sobre la mansedumbre, sobre todas estas cosas, dice Pablo, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, porque comenzamos leyendo Juan capítulo 17, que decía, el verso 21, para que sean ¿qué? Para que sean uno, ¿sí?
y uno entre nosotros mismos y uno con el Padre y con el Hijo. Ahora, para que esa unidad pueda existir, para que pueda haber unidad, el vínculo perfecto, lo que produce esa unidad es el amor. Pablo dice, por sobre las demás cosas, qué bueno si hay bondad en tu vida, si hay mansedumbre, si hay paciencia, si hay misericordia, si hay perdón en tu vida, qué bueno. Pero Pablo dice, por sobre todas esas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Y yo he entendido algo, iglesia, leyendo y estudiando estos pasajes. He comprendido y he entendido que a medida que yo me acerco más a Cristo, yo amo más. A medida que yo me acerco más al Señor, yo puedo amar más. Porque he descubierto que cuando más me alejo de Él, más doy lugar a que todas estas cosas negativas tomen un sentido en mi vida. He descubierto que cuando más lejos estoy de su presencia, me vuelvo una persona más dura, me vuelvo una persona más cruel, me vuelvo una persona con menos sentimientos. Pero cuando estoy cerca de Él, cuando estoy cerca de Cristo, yo empiezo a experimentar su amor que se desborda en mi corazón y que es capaz de manifestarse hacia las demás personas. Por eso Juan 17:23 dice el Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también tú me has amado a mí. Es por eso que el enemigo quiere destruir la unidad de la iglesia. Es por eso que vemos en las noticias tantas cosas que pasan alrededor del mundo con las iglesias en diferentes partes del mundo. Conflictos por aquí, conflictos por allá, separaciones de iglesias, divisiones de iglesias, iglesias que desaparecen, porque el enemigo está interesado en destruir la unidad de la iglesia. Pero tú y yo tenemos la capacidad de cerrar esa puerta y decir: no. En mi vida el chisme no va a tener lugar. En mi vida las murmuraciones no van a tener lugar. En mi vida las maledicencias no van a tener lugar. En mi vida la falta de perdón no va a tener lugar. En mi vida la ira no va a tener lugar. Y cerrar las puertas de todas estas cosas para abrirle la puerta al amor de Cristo que gobierne los corazones y que produzca los cambios que nosotros necesitamos para que este mundo sepa realmente cuánto Cristo les ama. Y termino diciéndote esto: tú eres la oportunidad que una persona tiene de conocer el amor de Cristo. Escucha esto: tú eres la oportunidad que una o muchas personas tienen de conocer el amor de Cristo. ¿Qué estás reflejando? Cuando la gente te ve, ves su amor reflejado. Cuando la gente te ve, ves su misericordia reflejada. Cuando la gente te ve, ves su bondad reflejada, ves su mansedumbre reflejada. ¿Qué es lo que la gente ve cuando te mira a ti? Pero el Señor quiere que nosotros podamos reflejar su amor. ¿Y cómo lo hacemos? Perdonándonos unos a otros, siendo bondadosos unos con otros, pacientes unos con otros, misericordiosos unos con otros. Pero por sobre todas las cosas, amándonos unos con otros, así como Cristo nos ha amado. Cuando Jesús termina esta oración, le dice al Padre: es el anhelo de mi corazón que ellos sean uno, que tengan un mismo sentir, que puedan ser uno, Padre, así como nosotros somos uno. Y para que esto suceda necesitamos el vínculo perfecto del amor. Y ese vínculo perfecto del amor, iglesia, solo viene de su presencia.
solo viene de su presencia. Mientras más estés cerca del Maestro, más vas a amar como el Maestro. Mientras más cerca estés del Maestro, más vas a perdonar como el Maestro perdona. Mientras más cerca estés del Maestro, más vas a poder ver como el Maestro ve. Mientras más cerca estés del Maestro, más vas a poder hablar como el Maestro habla. Mientras más cerca estés de Cristo, más te vas a parecer a Cristo. Y eso debería de ser nuestra lucha de cada día, estar cerca de Él para parecernos más a Él. Ir ahí de rodillas y buscarle y amarle y enamorarnos más de Él, porque a medida que lo amamos a Él, vamos a amar a los demás. Porque no puedes amar al Maestro y odiar lo que el Maestro ama. No puedes amar al Maestro y despreciar lo que el Maestro tanto defiende. No puedes amar al Maestro y estar murmurando de aquellos a los que el Maestro protege. No se puede. No puedes estar cerca del Maestro y decir que amas al Maestro, que amas a Cristo, y despreciar lo que Cristo tanto ama. No se puede. Cuando tú te acercas a Él, y señalo hacia abajo porque es postrado y de rodillas que se hace, cuando tú te acercas a Cristo, tú terminas amando como Cristo ama. Cuando tú te acercas genuinamente a Cristo, tú terminas amando lo que Cristo ama, y su gloria se manifiesta en nuestras vidas. Por eso es que lo que necesitamos es estar cerca de Él. Así de simple. Así de simple. Si tú has identificado en tu corazón que hay actitudes de murmuración, de chismes, de iras, de enojos, de pleitos, de contiendas, si hay aquí en la congregación gente a la que ya no le hablas porque te enojaste, porque te ofendiste, porque te heriste, trata de resolverlo. Y lo primero que tienes que hacer es ir delante del Maestro, porque ahí vas a encontrar la fuente de amor que tu corazón necesita para poder acercarte a tu hermano. Pero a medida que te acercas más a Él, tú amas más como Él. Quiero pedirte que te pongas de pie, que puedas cerrar tus ojos ahí en tu lugar.